Hola gente linda, bueno, vamos a continuar con la ley de Coulomb, pero en este caso vamos a ver la fuerza que actúa en una cuarta carga. Hay cuatro cargas iguales, todas son de 8 microcoulomb, son todas positivas. Y vamos a estudiar qué fuerza actúa en esta carga número 4. Bueno, claro, yo puedo calcular la fuerza de repulsión, porque son todas positivas, entre carga y carga. Por ejemplo, entre la carga 1 y la 4 actúa una fuerza de repulsión que va a ser así, ¿no? Va a tener esta dirección y sentido. Y le voy a llamar F1, para darle un nombre. Bueno, vamos a hallar F1. Es la repulsión entre la carga 1 y la carga 4. Bueno, según la ley de Coulomb, F1 es la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 4 dividido la distancia que la separa al cuadrado. Les recuerdo que las cuatro cargas están en los vértices de un rectángulo, perdón, de un cuadrado. Ah, no me salía. De un cuadrado de 20 centímetros de lado. Bueno, en cada vértice de un cuadrado de 20 centímetros de lado. Así que hagámoslo. La constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. La unidad es Newton, metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Vamos a colocar la carga 1, 8 por 10 a la menos 6 Coulomb, porque claro, los microcoulomb hay que pasarlos a Coulomb, y el micro es la millonésima parte del Coulomb, por eso por 10 a la menos 6. La otra carga también es 8 por 10 a la menos 6 Coulomb, dividido la distancia que lo separa, por supuesto que en metro. Tenés 20 centímetros, son 2 decímetros, son 0,2 metros. 0,2 metros que van elevados al cuadrado, según la ley de Coulomb. Bueno, hagamos el cálculo, a ver cómo nos queda. Es 9 exponente 9 por 8 exponente menos 6 por 8 exponente menos 6. Todo esto da lo que tiene que dar y lo divido por 0,2 elevado al cuadrado. Y esto me da 14,4. F1, vamos a poner, sí, acá ponemos F1, o acá, 14,4 Newton. ¿Por qué Newton? Bueno, porque acá tenés metro cuadrado que se va con metro cuadrado, ¿no? Coulomb por Coulomb es Coulomb cuadrado, se va con Coulomb cuadrado, queda Newton. Fíjate vos que si voy a calcular entre la carga 4 y la 3, la distancia es la misma, los valores de carga son los mismos, o sea que la fuerza de repulsión que hace la carga 3 sobre la 4 vale exactamente lo mismo. Va para allá y le vamos a llamar F3 y va a ser del mismo valor, porque la cuenta es la misma, gente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la constante K por Q3 por Q4 son iguales, la distancia es la misma, así que la fuerza es la misma. Bueno, vamos ahora a ver qué fuerza de repulsión hay entre la carga 2 y la 4, porque acá lo que cambia es la distancia. Claro, esta distancia, fíjate, a ver si lo puedo dibujar acá, esta distancia es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene 0,2 metros en un cateto, 0,2 metros en el otro cateto, son los lados del cuadrado, y esta es la distancia que yo estoy buscando. Bueno, por el teorema de Pitágoras, esa distancia es la raíz cuadrada de cateto cuadrado más cateto cuadrado. Ahí está. Bueno, hagamos cuentas, a ver. 0,2 al cuadrado. Eso da lo que tiene que dar, lo multiplico por 2 porque en realidad es 0,2 al cuadrado más 0,2 al cuadrado es 2 veces 0,2 al cuadrado. Bueno, le saco la raíz cuadrada a ese valor y me da 0,28. 0,28 metros. Bueno, ahí tenemos la distancia entonces que hay aquí, 0,28 metros. Bueno, apliquemos la ley de Coulomb. Ahora, lo único que va a cambiar es en el cálculo que hicimos recién, ¿qué es lo que nos va a cambiar? La distancia nada más, ¿no? Y esa fuerza es la repulsión entre la carga 2 y la 4. Le vamos a llamar, ahí le puse F2. Bien, ¿qué es lo que cambia acá? Cambia la distancia nada más, porque Q2 y Q4 siguen siendo los mismos valores. 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. Cambia la distancia, que ahora es
0,28 metros y que va al cuadrado. Bueno, hagamos cuenta, a ver, esto es. Bueno, hagamos cuenta, esto da 7,3469, le voy a poner 7,35 y acá te cuento que estoy calculando F2, habíamos llamado, ¿no? A la repulsión. Bueno, en Newton. Fíjense cómo bajó, ¿por qué? Porque aumentó la distancia y bajó mucho más, de 14 se fue a 7, bajó la mitad. Bueno, eso tiene que ver con que la distancia aumentó y como va al cuadrado, bueno, ahí sí hay una distorsión en cuanto a las proporciones, por eso 7,35 newtons es el valor de F2. Bueno, vamos ahora sí a determinar el valor de la fuerza resultante que hay. Vamos a hallar la fuerza resultante en la carga 4. Gente linda, nos ponemos un sistema de ejes XY y vamos a decir que tenemos aquí a F3, que aquí tenemos a F1 y que aquí tenemos a F2, por acá. Ahí tenemos a F2. Bueno, no sé para qué puse esta línea, ahí está. Bueno, este ángulo es 45 grados, les cuento, ¿no? Porque esto es un triángulo, fíjense, con los dos catetos iguales, 20 y 20, o sea que este ángulo es 45 grados, ¿por qué? Porque es un triángulo rectángulo de dos lados, de dos catetos iguales, ¿no? 20 y 20 centímetros. Bueno, vamos a sacar ahora la suma de todas estas fuerzas. ¿Cómo hacemos? Bueno, mira, en primer lugar a F2 hay que descomponerla en su componente vertical y horizontal. Vos cuando una fuerza, vamos a poner una fuerza cualquiera, si pongo cualquier valor de fuerza y acá cualquier ángulo, ¿no? Yo sé que el seno del ángulo es cateto opuesto, la fuerza vista en el eje Y, sobre hipotenusa, la fuerza F. Esto quiere decir que FI es F por el seno del ángulo. Claro, para hallar una fuerza vertical usamos el módulo de la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. Y si nos planteamos el coseno del ángulo, el coseno del ángulo va a ser el cateto adyacente, que es Fx, la fuerza vista en el eje X, dividido la hipotenusa, que es el módulo de la fuerza. Y de acá sacamos que Fx es F por el coseno del ángulo. Quiere decir que para descomponer una fuerza en el eje vertical usamos el seno del ángulo y en el eje horizontal usamos el coseno del ángulo. Bueno, a ver, entonces, vamos a ver la suma de fuerzas que hay en el eje de las X. Tenemos a F3 señalando en sentido negativo, así que le ponemos menos F3. ¿Qué más? F2 proyectada en el eje de las X también se come un signo menos por apuntar para el otro lado, es F2 por coseno de 45 grados y no hay más fuerzas en el eje de las X. Vamos al eje de las Y. En el eje de las Y tenemos también negativo menos F1, fíjate que está de lleno en el eje de la Y y no apareció para nada en el eje de las X, y también negativo F2 seno de 45 grados porque, bueno, descompuesta en el eje de las Y es por el seno. El signo menos es porque si vos descompones F2 en el eje de las Y, señala hacia abajo. Bueno, a ver, hagamos cuentas. Hagamos cuentas. Entonces tenemos la suma de fuerza en el eje de las X. A ver, menos F3, o sea, menos 14,4. Menos 14,4. Menos F2 coseno de 45 grados. F2 es 7,35 y va por el coseno de 45 grados. Igual el seno de 45 y el coseno de 45 valen lo mismo. Esto me da menos 19,597. Le voy a poner menos 19,6. Menos 19,6 newton. Vamos ahora a la suma de fuerzas en el eje de las Y. Ahí tenemos a menos F1 menos F2 seno de 45. Bueno, F1 vale menos 14,4 menos F2 que vale 7,35 y nos vamos a llevar la sorpresa de que da lo mismo, ¿no? ¿Pero por qué da lo mismo? Menos 19,6. Da lo mismo porque, bueno, da lo mismo por un
sencillo motivo. En primer lugar, F3 y F1 eran iguales y como están a 45 grados, este ángulo es 45 grados, F2 descompuesta en el eje X o F2 descompuesta en el eje Y, tiene que dar lo mismo. Viste que si vos mirás a la fuerza, como la estás viendo acá, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo con sus catetos iguales. O sea que, bueno, los dos tenían que dar iguales, tanto descompuesto en el eje X como descompuesto en el eje Y. Bueno, vamos a sacar cuál es la resultante. Bueno, la fuerza resultante, lo que vas es, fíjate que si yo sumo las tres fuerzas, yo ahora me olvido de este esquema, si querés, me olvido de este esquema y te digo, mirá, ahora tengo un valor en el eje X, la suma de fuerzas en X, y un valor en el eje Y, la suma de fuerzas en Y. Entonces, esta es la resultante. La resultante como suma de todas las fuerzas. Bueno, si aplicás el teorema de Pitágoras, fíjate que esto es un triángulo rectángulo, ¿no? La resultante va a ser la raíz cuadrada de la suma de fuerzas en X al cuadrado más la suma de fuerzas en Y al cuadrado. Como buena hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿ves? Este cateto es la suma de fuerzas en X y este cateto es la suma de fuerzas en Y. Y van al cuadrado. Bueno, entonces sería, tomemos menos 19,6 al cuadrado. Yo le pongo directamente 19,6. El signo no juega porque elevado al cuadrado da positivo. Bueno, elevado al cuadrado da 384,16. Lo multiplico por 2 porque van a ser iguales los dos valores. 19,6 al cuadrado más 19,6 al cuadrado son 2 veces 19,6 al cuadrado. A eso le saco la raíz cuadrada y me da 27,71. 27,72, te diría por el redondeo. Este es el valor del ángulo, del módulo de la resultante. Y el ángulo, por supuesto que es 45 grados, pero lo podés calcular también como el arco tangente. Fíjate que del cateto opuesto, que es la suma de fuerzas en el eje de las Y, sobre el cateto adyacente, que es la suma de fuerzas en el eje de las X. Claro, pero como son iguales, es el arco tangente de 1. Y el arco tangente de 1, o sea, ¿cuándo la tangente vale 1? Cuando el ángulo vale 45 grados. Esto me da 45 grados, pero de todas maneras te lo dejé planteado para que sepas cómo hacerlo. Siempre vas a hacer arco tangente, que en la calculadora allí es tangente, de cateto opuesto dividido cateto adyacente. O sea, suma de fuerzas en Y sobre suma de fuerzas en X. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, al WhatsApp. Y nos vemos como siempre en el próximo video. Chau, chau.